Esta semana trabajaremos con sensores de temperatura. La variable física a medir va a ser temperatura y específicamente trabajaremos con el sensor eh, denominado DS18B29, que es bastante popular en aplicaciones de IoT. Este sensor, creado originalmente por eh, empresa Dallas, vienen varios encapsulados, ¿verdad? Es un sensor que utiliza un acondicionamiento de señal digital, es decir, la salida de temperatura no es una salida analógica, sino que es salida digital en protocolo One Wire. El protocolo One Wire utiliza una sola línea para poder enviar y recibir datos digitales al sensor. Con una sola línea podemos, por ejemplo, enviar un comando que nos permita conocer o decirle al sensor, deme su temperatura, y el OneWire en el mismo cable, cambiando el sentido de los datos, de dirección de los datos, puede arrojar el valor. Es un sensor que trabaja de voltajes de 3 a 5.5 y muy importante, el rango de temperatura va de menos 155 a 125 grados con una exactitud de más menos 0.5. Por eso es que el sensor es tan popular, porque ofrece un rango muy amplio, muy buena exactitud, es una linearidad razonable la que tiene y se ofrecen varios encapsulados. Aquí ustedes pueden ver el encapsulado, el TO92, que da la impresión de ser un transistor. Este encapsulado es muy útil cuando ustedes, por ejemplo, necesitan medir la temperatura dentro de la caja del proyecto, por decir algo, la temperatura ambiente, ¿verdad? Sin embargo, el sensor también se presenta en otros tipos de encapsulados. Este sensor de temperatura, el que viene previsto en su kit, consta de tres pines, que es la alimentación, típicamente 5 voltios en nuestros proyectos, y la señal, que la señal digital es una señal digital, consta de unos y ceros, pero esta señal digital trabaja bajo el protocolo OneWire. Y nosotros utilizaremos en el Arduino una librería para poder trabajar con este protocolo y no tener que preocuparnos a nivel de bits y bytes que tenemos que enviarle el sensor. La librería se va a encargar de poder convertir nuestro comando al tren de pulsos on-off que necesita el sensor para poder funcionar. El alambrado también es bastante sencillo, como les decía, tenemos R y Y para lo que es la alimentación del sensor, ¿verdad? Y vamos a tener acá en el Y la línea de Y, que es la línea de datos. ¿Ok? Esta línea de datos, escogimos el pin 2, que tiene que estar configurado como puerto de entrada y salida. Sin embargo, la librería se va a encargar de cambiar la dirección del puerto de acuerdo a la necesidad de OneWire. Por eso ahora vamos a ver que en el setup nosotros no configuramos la dirección acá del puerto. En el código de ejemplo, lo primero que haremos es instalar e importar la librería Dallas Temperature, que esta es la que se encarga de manejar todo el protocolo de comandos del sensor del 18B. ¿Okay? Yo le digo 18B para eh, hacerlo más sencillo, no decir el DS18B29. Debemos importar esta otra librería, que es la que nos maneja propiamente el protocolo de OneWire. Y bueno, aquí erróneamente se volvió a repetir el import de la librería del Dallas, pero ustedes lo obvian en su código. La librería OneWire requiere que definamos un valor para define OneWire bus, y este va a ser el número de pin en donde vamos a conectar el sensor, que recuerdan que fue el número 2. Esto es requerimiento de la librería para poder funcionar,
Y acá hacemos la instanciación de la librería en el objeto OneWire y le pasamos como parámetro el define con el número de pin. A continuación instanciamos el sensor enviándole un puntero al objeto de OneWire para que la librería DallasTemperature pueda funcionar. Esto es toda la preparación de las librerías para poder usar el sensor. Ya pueden notar acá, por ejemplo, que en el setup, como siempre, inicializamos la consola, mensaje de inicio, y es importante darle un sensors.begin para poder iniciar los comandos de inicialización del sensor. Este sensors es el objeto que se instanció acá. Y en el loop, básicamente, ya una vez que tenemos configurado el sensor, es sencillo de usar. Pueden ver aquí que tenemos una instrucción que nos dice pidiendo temperaturas. Y aquí en sensors.requestTemperatures, llamando este método del objeto sensor, obtenemos la temperatura. Y en el objeto sensors.getTemperature temp by index en el 0 vamos a obtener el valor de temperatura. ¿Por qué tenemos que pasarle aquí un índice? Bueno, existen versiones de este sensor que viene encapsulado, viene en varias áreas, ¿verdad? Varias posiciones de memoria. Entonces, básicamente lo que hacemos es solicitar de la posición 0, que normalmente es la que nos contiene la temperatura. Esta operación de solicitar la temperatura es sincrónica, por lo que, es asincrónica porque pedimos la temperatura y pues se obtiene muy rápido, pero puede ser que en el momento que nosotros vayamos a cargar lo que devolvió el sensor no esté lista. Entonces, a veces es conveniente incluir un delay de unos 2 o 3 microsegundos para asegurarnos de que vayamos a tener un valor apropiado ahí. Entonces, a continuación sería pues montar el circuito y montar este código de ejemplo para verificarlo.